6:49 de la mañana, momento de nuestra primera entrevista del día acá en Primera Página. Vamos a conversar con Marino Alvarado, él es activista de derechos humanos y miembro de la directiva de Provea. Definitivamente hablar de derechos humanos hoy en Venezuela es bastante importante, pero pudiera ser una osadía luego de un amplio informe sobre los derechos humanos emitido por la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro, y con esto le doy la bienvenida, con esta pregunta, Gracias. En su alocución habló un poco de este informe, dijo que era sesgado, dijo que pudiera haber sido redactado por Elliot Abrams. Y ante esta realidad, los aplausos a Michelle Bachelet por un sector de la población que en un principio no la aplaudía, fue invitada por el gobierno venezolano que hoy rechaza las declaraciones de la secretaria adjunta de la Organización de Naciones Unidas. Le pregunto, ¿pudiera haber un compromiso para cumplir estas recomendaciones o simplemente se queda como un informe más engavetado? Bueno, las declaraciones de Maduro ayer son una mala noticia para el pueblo venezolano, porque al descalificar el informe ya está dando una señal de que no tiene ninguna voluntad política de cumplir las 23 recomendaciones que hace el informe de Bachelet para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela. Para quienes no han leído el informe, hay recomendaciones que son de muy fácil ejecución. Por ejemplo, el informe de Bachelet plantea que se deben publicar datos en materia de salud y el derecho a la alimentación. Es decir, solo con que el Ministerio de Salud empiece a publicar los boletines epidemiológicos, que los ministerios empiecen a publicar su memoria y cuenta, que no aparecen en ningún lado, porque uno de los diagnósticos que hace Michelle Bachelet, y ahora que estamos en Globovisión, es la falta de acceso a la información pública. Cómo esto afecta no solamente a los comunicadores sociales que necesitan acceder a la información pública, a las universidades que necesitan hacer investigación, a la sociedad que necesita hacer Contraloría Social. Hay otras medidas que también son de relativo fácil cumplimiento, pero esta actitud del gobierno, que ya es parte de un discurso reiterado que lo hacen cuando la Comisión Interamericana se pronuncia, cuando se pronuncia cualquier organismo de derechos humanos, ya sabemos cuál es el discurso del gobierno. La noticia mala es que desafortunadamente, con esta falta de voluntad que tiene el gobierno, que la está demostrando al descalificar el informe, vamos a tener una fuerza de acciones especiales que siguen maltratando, ejecutando, asesinando, robando en los sectores populares. Posiblemente la Dirección General de Contrainteligencia Militar siga torturando como lo viene haciendo y como se ha venido denunciando, como lo demostró la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta. Es decir, todo pareciera indicar que la perspectiva de derechos humanos en Venezuela es de agudizarse, con lo cual la Corte Penal Internacional tendrá bastante trabajo. Si un defensor de derechos humanos nos está diciendo hoy en Primera Página y en vivo que esto posiblemente no sirva de nada, entonces es una pérdida de tiempo agotar recursos con la Organización de Naciones Unidas y la Alta Comisionada mientras las acciones sean netamente propositivas. ¿Qué propone entonces como defensor de los derechos humanos para salvaguardar la realidad de los derechos humanos en el país si habla de una falta de voluntad? Fíjate, no es que se ha perdido el informe de Bachelet, no es que el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no sirve, no, al contrario, sirve de mucho. Y sirve de mucho en tres aspectos. En primer lugar, este es un informe que le da más elementos a la Corte Penal Internacional, que viene analizando si en Venezuela se han cometido o no delitos de lesa humanidad. ¿Y qué delitos de lesa humanidad señala, por ejemplo, el informe de Bachelet? Que en Venezuela se practica la tortura, que en Venezuela hay delitos de lesa humanidad, que en Venezuela hay un hostigamiento y una persecución contra un sector de la población que es el sector que es crítico al gobierno. Ya esos aspectos, para nombrar solo tres, son fundamentales que pueden alimentar el trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional. Aquí es bueno que el pueblo venezolano sepa que distintas instancias internacionales vienen observando la situación de derechos humanos en Venezuela y se retroalimentan, digamos, con las informaciones, con el diagnóstico que hace y con las propuestas. La propia falta de voluntad que muestra el gobierno al descalificar el informe también le da elementos a la Corte Penal Internacional para decir, bueno, aquí
no hay ninguna voluntad de hacer justicia. Recordemos que el informe de Bachelet, por ejemplo, dice que tenemos un sistema penal, una fiscalía y una defensoría que no garantizan investigación y sanción a los responsables. Eso por un elemento. Pero otro aspecto que también es importante, que es bueno que el pueblo venezolano conozca, es que el informe de Bachelet le da al pueblo venezolano una herramienta para continuar exigiendo derechos, porque hay un diagnóstico que establece claramente cuáles son las graves violaciones de derechos humanos que se cometen. Y este es un pueblo que ha estado en la calle, esto estuvo en el 2017, lo ha estado en el 2019, lo estuvo en el 2018 reclamando muchos derechos sociales. Bueno, ahí tenemos una herramienta para seguir exigiéndole derechos a Maduro y su cúpula. Claro, y acá quiero caer, usted habla de observación, usted habla de exigencia y habla de derechos humanos, pero ustedes son grupos para defender los derechos humanos. Y yo le pregunto, con lo que dijo desde la primera respuesta, de la falta de voluntad y la poca acción que pudiera tener el informe de Bachelet, aunque ha dicho que sirve de mucho, ¿cómo puede defender los derechos humanos entonces? ¿Hasta cuándo se exige y hasta cuándo se observa la situación de los derechos humanos? Son varios años de observar. ¿De qué manera se puede actuar? Se puede actuar sin recurrir a la violencia y sin violar otros derechos humanos. Claro, sobre todo, muy importante eso, sin recurrir a la violencia. En primer lugar, nuestro llamado siempre es que el pueblo debe exigir sus derechos. Así, cuando falta agua, la gente sale a reclamar y a tomar las calles para exigir agua. Los trabajadores, que son uno de los que más han protestado en el país, a reclamar sus derechos laborales, pero también tenemos las instancias internacionales de protección. Nosotros acabamos de llevar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un caso que tiene que ver con discriminación política, es decir, personas que fueron despedidas por tener una opinión crítica en su trabajo en el sector público y fueron despedidas. Este caso, agotamos los recursos internos en Venezuela, lo llevamos la semana pasada al Comité de Derechos Humanos. Tenemos el caso de Alcedo Mora, desaparecido, un activista social pro gobierno, desaparecido por el SEBIN en la gestión de Gustavo González López, y el caso lo tenemos en el Comité de Derechos Humanos. Es decir, hay instancias donde podemos, y las organizaciones de derechos humanos como Provea, COFABI, otras, que trabajamos en el país desde hace mucho tiempo, otras organizaciones nuevas que han surgido, seguiremos acompañando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y nuestras puertas están abiertas para recibir. Desafortunadamente, como digo, la conducta del gobierno nos indica de que en Venezuela no hay voluntad de Maduro y la cúpula que gobierna de mejorar la situación de derechos humanos. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero en la próxima parte vamos a hablar un poco sobre las conversaciones que se están dando entre gobierno y oposición en Barbados, y además de esto vamos a hablar un poco sobre lo que el gobierno ha catalogado como bloqueo y sanciones, que están promoviendo además que un derecho humano como la alimentación o como el acceso al agua no se estén dando de forma efectiva en el país, según lo establece el gobierno. ¿Existe bloqueo en Venezuela? ¿Existen realmente unas sanciones que afectan el suministro de agua y el suministro de alimentos en el país? Ya volvemos con más de Primera Página.